Siguiendo con el tema de electrónica básica, hoy voy a explicar el tema de los multivibradores, comenzando por el multivibrador biestable. Nosotros conocemos que el transistor generalmente lo hemos trabajado como amplificador, pero el transistor tiene una función muy especial, una característica que puede trabajar como interruptor o como conmutador, como un switch, debido a que el transistor tiene tres regiones: la región de corte, la región de activa y la región de saturación. En la región de corte, pues el transistor tiene un voltaje alto en el colector. En la región de saturación, el voltaje en el colector es muy bajo. Y en la región activa, pues es cuando usamos el transistor como amplificador. O sea que cuando lo vamos a utilizar como interruptor, switch o conmutador, tenemos que trabajar en corte y saturación. Pasar el transistor de corte a saturación y luego pasarlo de saturación a corte, para que se aparezca un interruptor. En general, los multivibradores pueden ser biestables, que tienen dos estados estables. Monoestable no tiene sino un solo estado estable, y los astables que no tienen estados estables. Cuando trabajamos entonces el transistor como multivibrador o switch, hay que tener en cuenta sus voltajes. Aquí tenemos el voltaje de colector emisor en saturación. En silicio es 0.2 voltios, si el transistor es de germanio es 0.1 voltio, y el voltaje de base emisor es 0.7 y 0.3. Estos voltajes de base emisor es cuando se trabaja en la región activa, o sea, cuando estamos trabajando el transistor como amplificador. Entonces miremos el multivibrador bistable. Tiene dos estados estables, pueden permanecer en cualquiera de esos estados de forma indefinida, y además puede cambiar, o sea, transitar a otro estado mediante una excitación exterior, como una señal de entrada. También se le conoce a este multivibrador como circuito binario, disparador Smith o flip-flop. Fíjese que este circuito es el circuito más importante, porque ya comenzamos aquí a hablar de señales digitalizadas. Cuando hablamos de circuito binario se refiere a que ya tenemos dos estados, o es 1 o es 0. El 1 sería cuando el transistor está en corte, y el 0 sería cuando el transistor está en saturación. Por eso se llama flip-flop, que quiere decir conmutador o circuito binario. Este es el disparador Smith, que básicamente es un convertidor de señal de entrada senoidal a señal cuadrada. Aquí están los valores de la resistencia de colector de 10K y 6.8K para los dos transistores, que son BC547. La resistencia de emisor 2K, la resistencia aquí de base es 27K. La fuente de voltaje 12 voltios. Inicialmente este transistor está en corte y este está en conducción, o sea, en saturación. Cuando se le aplica una señal senoidal, aquí en este caso tenemos una señal de 4 voltios y 100 Hz, ¿sí? Entonces, mediante la señal de subida de esta señal seno, hace que este transistor pase de corte a conducción, y a la vez este transistor pase de conducción a corte. Entonces cambian los estados. Entonces un estado estable es corte a conducción o saturación. Cuando llega la señal lo hace cambiar. Cuando la señal de entrada baja, porque es señal seno, vuelve otra vez este transistor a corte y este a conducción. Entonces eso lo vamos a ver en la simulación con Proteus. Vamos a mirarla. Ahí está, mire, esta está la señal.
el mismo circuito. Aquí tenemos la señal de entrada, ¿sí? La señal de entrada pues se saca de acá. Esta es la señal de entrada. Y le colocamos los valores. Recuerde que es cogerla y arrastrarla y colocarlo ahí. Aquí tenemos la tierra, aquí tenemos la fuente que la necesitamos en el circuito, ¿vea? Circuito. Las resistencias pues se colocan de acá, se arrastra. Y los transistores, pues aquí está el icono del transistor. Como es un NPN, lo arrastramos acá, son dos, y lo colocamos su valor dándole doble clic. Entonces buscamos el BC547B en este caso. Le damos a aceptar y ya nos quedó ahí. Bueno, entonces ya lo podemos simular. Le colocamos el osciloscopio. Ya sabemos que el osciloscopio lo encontramos en este icono. Aquí está el osciloscopio. Lo arrastramos, lo colocamos acá. Colocamos la tierra. Y esta señal la colocamos en el canal A, o sea la salida, y la entrada lo conectamos al canal B, ¿sí? Entonces fíjense que esta es una señal seno, que la podemos ver aquí si lo corremos. Ahí está, vea, ¿sí? Esta es la señal seno de entrada, ¿sí? Y esta es la señal cuadrada de salida. Fíjese que básicamente cambia de estado cuando la señal de entrada aquí sube, pasa de este valor y pasa a corte. Cuando baja, entonces pasa a conducción, ¿sí? Entonces hay dos estados, de corte a conducción y luego de conducción a corte, debido a esta señal de entrada. Ahí podemos ver que es un convertidor de señal seno a señal cuadrada. Bueno, eso es lo que quería comentarles hoy. Muchas gracias por compartir y no olviden suscribirse al canal.